Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos un día más, una jornada más, compartiendo con usted este programa El Escaparate. Ya saben ustedes que tiene por objetivo dar visibilidad al todo el tejido empresarial, sea del sector que sea. Y hoy, pues volvemos a estar con una persona que, bueno, pues que nos ayuda a pulsar cómo está el sector, que ella ejerce, donde ella ejerce, mejor dicho, y al mismo tiempo pues nos aprovechamos de, bueno, pues de los consejos, indicaciones que nos puede hacer como psicóloga en este caso. Sandra Gámez, psicóloga de Benalmádena y directora del Centro Equilibra. ¿Lo digo bien? ¿Centro Equilibra? Sí, Centro Equilibra. Saben ustedes que está justamente, bueno, en el centro de Benalmádena. Me alegro de volver a verte. Igualmente, y muchas Paco. Gracias por venir. Gracias a ti. Sí, porque, a ver, sí, vale, de acuerdo, eres empresaria y, bueno, pues esta visibilidad, pues, a cualquier psicólogo, bueno, a cualquiera, no lo sé, en tu caso, no sé hasta qué punto te hará falta porque ya estás muy consolidada, pero bueno, hablamos con una mujer que es empresaria y al mismo tiempo, pues, nos aprovechamos y nos vas a regalar una hora, una hora de consejos, indicaciones, formas y maneras de cómo sobrevivir en esta fauna tan especial en la que cada día, bueno, pues eso, intentamos sobrevivir. Alguien diría, Sandra Gámez, psicóloga, ¿usted cree que cómo está el sistema actual, la sociedad en la que vivimos, los componentes de la guerra, las redes, tal? Y un malagueño te diría, Sandra, ¿cómo está el patio? Entiéndeme un poco la broma, ¿no? El patio está regular. El patio está regular. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bien. Mucho trabajo, gracias a Dios, Sí, pero bien. Que bueno, porque por la página web y tal, los servicios, que estáis un número de personas importante. ¿Cuántos sois ya? Pues estamos primeramente mi compañera Carolina y yo, que somos las que dirigimos el centro. Ella lleva el área de fisioterapia y nutrición y yo que llevo el área de salud mental, y tenemos un equipo de psicólogas y un médico psiquiatra. Y bueno, ahí estamos enfocados tanto en el cuerpo como en la mente, ¿no? Que es el equilibrio, ¿no? De ahí nuestro nombre, de esos cuidados que tenemos que hacer tanto a nivel físico como mental, para sentirnos bien. Creo que también tienes dietista, ¿no? Sí, tenemos una técnica de nutrición que nos ayuda con la parte del área de nutrición. Sí. Oye, yo voy pegando saltos, ¿sabes? Sí. Que lo suelo hacer así, y como yo sé que Sí. usted está a prueba de bombas, en el buen sentido de la palabra, una dietista y un psicóloga es una buena combinación cuando, por ejemplo, vale, si sabemos que quiero tener más calidad de vida, quiero adelgazar, pero yo realmente es que no como tanto y yo ando, a veces lo psicológico puede ser un fireware ahí, algo que nos frena para realmente decir, relaja tu cuerpo y verás cómo a partir de ahora podrás adelgazar, podrás tener mejor aspecto, no sé, ¿se puede llegar a conjugar bien o vale esa conjugación entre una dietista y una psicóloga? Es necesario combinar muchas veces, ¿no?, la parte psicológica con la nutrición, porque es más, existen muchos tipos de trastornos relacionados con la alimentación, que son los trastornos de conducta alimentaria. Entonces ahí es cierto que tenemos, bueno, pues esa especialidad con la que trabajamos y combinamos las herramientas psicológicas con la parte nutricional. La nutrición es algo muy importante de la vida, y cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos también nos acaba afectando, ¿no?, a la nutrición, a lo que comemos, a los hábitos, es decir, está todo conectado una cosa con la otra. ¿Cuántos años lleva ya ejerciendo, Sandra? Pues yo me licencié... Que eres muy joven todavía, ¿eh? No vayamos a dispararnos. Yo me licencié en 2006, a partir de ahí, al poquito, empecé a trabajar en 2008 y desde entonces. Siempre formándonos, siempre intentando estar a la vanguardia, actualizados, porque eso también es muy importante.
¿Por qué psicóloga? Yo sé que cada vez que viene te hago esta pregunta, qué pesado eres, Paco, ya, pero bueno, ¿sabes qué ocurre? Mira, yo soy de letras, ¿no? Y justito, el concepto de probabilidad, ¿no? Sé que te conoce muchísima gente, sé que has venido y las de veces que toca que vengas, sí, estamos aquí, y además entiendo que nos viene muy bien, ya no solamente de tu faceta como empresaria, sino como psicóloga, ¿no? Y las aportaciones que nos haces, pero... y sé que te repito esta pregunta, ¿por qué no sé, dentista? O porque trabajar con la mente es complicado. ¿Por qué? ¿Qué te empujó? ¿Alguna vivencia? ¿Algún familiar que lo sea? ¿Algo? ¿Por qué psicóloga? ¿Por qué decir a la gente hay que ayudarle por aquí? Bueno, pues porque... ¿Qué te empujó ya en el bachiller que tú decías? Quiero ser psicólogo. No lo tenía tan... O que tenías un grupo de amigos, es que sí te dejo hablar, lo que pasa es que te rehago la pregunta. O eras la amiga la que todo le cuenta un problema y al que oye a todo el mundo y que tenía solución para todo. Pues hablas con Sandra, que Sandra te va a ayudar. Pues no sé. Bueno, pues porque quizá esa parte social, esa parte de ayuda a los demás, es verdad que es algo característico que a mí siempre me ha llamado la atención. Y bueno, encontré en la psicología ese camino, esa forma, ¿no?, de empatizar con los demás, de ayudar a los demás. Y lógicamente, y esto le pasa a muchos adolescentes con los que vienen a la consulta porque tienen dudas, no saben qué carrera profesional elegir. Y yo siempre les digo que hasta que no inicias una carrera no conoces en profundidad esa carrera, ¿no? No sabes hasta qué punto vas a ser feliz desarrollando esa labor. No todo el mundo se le despierta una vocación de manera temprana, pero sobre la marcha yo creo que sí que es importante conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son esos potenciales y esas cualidades que nosotros tenemos, porque si redirigimos en lo que queremos dedicarnos en la vida, eso va a hacer que elijamos mejor, ¿no?, en base a nuestras cualidades, no solo en lo que nos gusta, sino en qué cualidades personales tenemos, ¿no? Y creo que esa es un poco también la clave del éxito, conjugar tu autoestima, el conocerte a ti mismo, cuáles son esas cualidades que tú tienes, con la elección de a qué te quieres dedicar. Dicho así, es todo muy fácil y usted lo tiene muy claro y lo tuvo muy claro, pero no todo el mundo tiene esa hoja de ruta tan bien marcada como la tiene usted, como la tienes tú. Te digo de usted, pero ya sabes que te digo, te tuteo, con tu permiso, claro está. No todo el mundo tiene tan fácil esa hoja de ruta como la acabas de marcar. Es complicado, por eso muchos chavales pues tienen ese punto de inflexión de qué hago, a dónde tiro, hago un máster, qué hago cuando termino mi carrera profesional, hacia dónde me enfoco, porque también es cierto, ¿no?, que cada vez más nos enfocamos hacia la especialización, que incluso dentro de una carrera profesional hay muchas vertientes donde especializarte. Entonces ahí van surgiendo dudas y el conocernos a nosotros mismos, saber lo que nos llena, lo que no, cuáles son nuestras cualidades, dónde podemos desarrollar mejor esas cualidades o ese potencial que tenemos, ¿no? Eso es clave para el éxito. Oye, ¿normalmente las orientadoras son psicólogas? Normalmente sí. Sí, que claro, sí que podría ser, se ha dado parte importante, claro, de un gabinete de recursos humanos, ¿no? Soy normalmente psicólogos los que... Claro, los que en el plano de recursos humanos estaría más enfocado en la empresa para determinar cuál es el perfil profesional más adecuado para los puestos de trabajo y lo que nosotros hacemos en el ámbito sanitario. ¿Se ha dado el caso de alguien que vaya a tu consulta o al gabinete, como lo llamáis, porque no se aclare, algún joven con la madre, a ver, vamos al psicólogo, y tú has sido realmente quien has hecho la función de orientadora? Claro, ¿Te ha pasado? Dentro de la psicología sanitaria también orientamos, porque pero esa toma de decisiones, claro, eso pasa con frecuencia. ¿Te ha ocurrido de una mamá que venga con su hijo, que te acompañe, Claro, porque a ver, Sandra, este niño, ¿cómo voy a hacer con él? Claro, no sé. Eso es frecuente y es normal, porque, como te digo, nos genera mucha frustración y angustia cuando no sabemos qué decidir o cuando queremos cumplir las expectativas de mis padres o no quiero fallar. Entonces, muchos adolescentes se ven ahí un poco en una situación de no sé qué elegir,
no quiero fallar a mis padres, no me quiero equivocar, y eso acaba generando ansiedad. Entonces muchas veces vienen porque, oye, que mi hijo o mi hija tiene ansiedad, pero lo que hay detrás muchas veces, bueno, pues puede ser un escenario parecido a esto. Cada cambio de estación, dicen algunos, sobre todo los filósofos, que se abre un nuevo mundo. Por ejemplo, cuando llega la primavera, psicológicamente hay quien florece, se pone muy bien, y hay quien pues, se deprime, le cuesta. Me imagino que tendréis muchos casos, ¿no?, con la llegada de la primavera. No sé, ¿cómo? A ver, es cierto que... ¿Qué puedes decir de eso? Es cierto que los cambios estacionales generan cambios en nuestro organismo, porque los cambios climáticos también afectan a nuestro organismo. ¿No? Claro, entonces los cambios de luz hacen un cambio en nuestros neurotransmisores, que para entendernos son como las sustancias que están dentro de nuestro cerebro. Entonces es cierto que los cambios de luz, los cambios horarios, los cambios de hábito que hacemos, porque en cada estación tenemos quizás hábitos distintos, hacen que tengamos que adaptarnos a esos nuevos cambios. Si hay un perfil de personas que esos cambios les cuesten más, pues van a sufrir, bueno, pues un poco esas consecuencias, esa sintomatología de la que tú estás hablando, ¿no? Si son personas que no les cuestan los cambios, pues se van a adaptar con total normalidad. ¿Qué cambios pueden sufrir? Bueno, pues a lo mejor un poquito más de cansancio, más irritabilidad. ¿Se acude a consulta por eso? Se puede acudir a consulta, pero ¿Suelen acudir? Suelen acudir, pero normalmente suele ser debido a que ya de base son personas que les cuesta los cambios por otros motivos, ¿no? Entonces, claro, este refrán que decimos de a perro flaco todos son pulgas, pues a veces, bueno, si una persona tiende a la depresión, si una persona suele tener un estado de ánimo más deprimido en general, pues si además le metemos ese cambio estacional, pues le va a costar más que a otra persona. Pero también es cierto que la llegada de la primavera tiene unas ventajas, que es que disfrutamos de más horas de luz, podemos hacer más actividades al aire libre, socializamos más porque vivimos más hacia afuera, es decir, también tiene sus ventajas. Pero bueno, que al final esto es un periodo de adaptación leve, que no tiene mayor relevancia. Sí, pero en cualquier caso, notáis en el gabinete que dependiendo del cambio de estación viene un tipo de perfil distinto, no sé. Sí, sobre todo personas que suelen tener trastornos depresivos y que en estos cambios pues les afecta más que a otra persona, como le digo. Lo hablamos también en algún otro programa, habrá temas que volvamos a repetir porque yo entiendo que son importantísimos. Ya el acudir a un psicólogo, en este caso una psicóloga, pues ya no es algo tan excepcional, ¿no? El topicazo, lo hemos hablado en algunos programas. Este va al psicólogo, eso quiere decir que ese no está muy bien de... Vuelvo un poco a lo de cómo está el patio, ¿vale? Esos ejemplos muy de aquí nuestros, ¿no? Ya es un entrenamiento mental, ¿no? Cada cierto tiempo hay que... Yo creo que en esto hemos avanzado bastante, ¿no? En la visibilidad de la necesidad de la salud mental, ¿no? Y la prioridad que se le debe de dar a la salud mental en general. Igual que al deporte, igual que ya cada vez más somos conscientes de lo necesario que es tener hábitos saludables, cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra salud mental. Somos cada vez más conscientes y se trabaja cada vez más en normalizar esa necesidad, pues como cualquier otra especialidad, como puede ser ir al odontólogo, ir al dentista, ir a cualquier otra especialidad. Entonces es cierto que eso genera un impacto positivo en la salud mental de nuestra sociedad. Y la psicología, ¿por qué es tan importante? Porque nos ayuda a mejorar ese impacto que genera una serie de consecuencias a todos los niveles, bajas laborales, problemas en el trabajo, en la escuela, a nivel personal. Es decir, que es muy, muy importante la labor del psicólogo o psicóloga, porque está ahí ayudando a generar un impacto positivo, a compensar con estrategias y herramientas y mejorar el estado al final de salud mental general de nuestra sociedad.
Es cierto que a lo largo de la historia del ser humano, bueno, pues el ser humano se tiene que ir enfrentando a todas las etapas, claro. ¿no? Hablamos de los males del siglo XXI, pero bueno, que a lo largo de la historia ha habido otros males. Ha habido otros males, ¿no? Entonces, al final, el cerebro del ser humano no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Y esto es importantísimo. Lo que pasa es que cada vez somos más conscientes de qué herramientas podemos utilizar para mejorar nuestra calidad de vida en todas las áreas, incluida la salud mental, porque al final es un beneficio para todos. Yo decía, entrenar, ¿hay que curarse o hay que tener una patente de corso, crear un caparazón ante los problemas de la sociedad? Y si cuando vas, yo por ejemplo, alguien que de manera, bueno, pues cada cuánto tiempo van los pacientes, cada 2. Pues que depende del motivo de consulta. Sí, pero bueno, tendrás pacientes que cada cierto tiempo van a verte, ¿no? O cuando les surge cualquier estallido, bueno, ¿no? Yo siempre no digo sé. que el mejor psicólogo o psicóloga es aquel que te da las herramientas para que no tengas que volver, ¿no? Que si tienes que volver, que sea por otro motivo de consulta, pero siempre ya habiendo adquirido una herramienta que te van a servir para futuras situaciones en tu vida. Esa secuencia que vemos en las películas americanas, ¿no? De una persona que va a su psicólogo, está con él, y a las 2 semanas, y dentro de su calendario personal, el ir a su psicólogo cada 2 o 3 semanas es de obligado cumplimiento. ¿Eso existe también aquí? Mucho menos. Es decir, en general la gente viene porque tiene un motivo puntual de consulta. Y nosotros trabajamos ese problema con el que viene. Pues me estoy divorciando, tengo un problema con mi hijo adolescente, estoy deprimido, tengo miedo, no sé cómo gestionar estas situaciones, tengo ansiedad, tengo un problema laboral. Estos suelen ser los problemas generales por los que suele venir la gente. Después tenemos otro tipo de problemática que sí requiere a lo mejor un tratamiento más a largo plazo, como puede ser un trastorno de conducta alimentaria, una depresión más grave, es decir, otra serie de circunstancias que requieren un seguimiento durante un tiempo más prolongado, pero normalmente no suelen ser tiempos tan prolongados, sino que vienen, se les dan las herramientas, se les ayuda y superan la situación y siguen adelante. Y eso al final acaba mejorando su autoestima, en el afrontamiento en general en la vida, porque al final el ir a consulta hace que tengamos una introspección. Es decir, que nos analicemos a nosotros mismos de, oye, yo cuando tengo miedo, ¿cómo lo afronto? Yo cuando tengo un problema, ¿qué hago? Yo cómo me comunico con los demás, cómo me comunico con mi pareja, con mis hijos, es decir, tengo conflictos conmigo mismo, me veo bien con mi cuerpo, conmigo, es decir, cómo me siento en general. Entonces, al final, eso nos ayuda a avanzar, a crecer de manera personal. Esto que me cuentas de, oye, yo voy de manera semanal, pues como el que dice, oye, yo cada 2 semanas voy al fisio. A ver, tengo amigos que van cada cierto tiempo, pero se suele ver mucho en la película americana, ¿no? Porque normalmente... Hoy me toca de psicólogo o psicóloga. Normalmente ese tipo de terapia es más una terapia muy freudiana, es decir, muy del diván, que esto aquí en Europa ya... bueno, nosotros hemos avanzado por otras... ¿Entiendes tú que eso ya es un atraso el aplicar? A ver, no digo ni que sea un atraso ni que no lo sea, es otro tipo de corriente, claro, hay otro tipo de corriente y en Europa nos basamos más en terapias más cognitivos conductuales que están avaladas científicamente y trabajamos dando herramientas a los pacientes. Escuchar es muy importante, por supuesto, que el paciente hable y exprese es una parte fundamental de la terapia, pero también hay otra parte muy importante que es la de dar estrategias y herramientas para que esa persona vaya mejorando la manera en la que piensa, la manera en la que gestiona sus emociones y la manera en la que afronta las circunstancias de la vida que a veces no podemos elegir, nos tocan. Yo siempre les pongo este ejemplo, jugamos una partida de cartas y a ti te toca una y a mí me toca otra, pero yo con mis cartas tengo que intentar jugar la mejor partida. Tengo que intentarlo. Ya. Sí, que no le resolvéis los problemas, les dais las herramientas. Correcto. Imagínate, ¿no? Correcto. Imagínate. Y a veces, pues, gracias a esa herramienta, pues la gente afronta, supera, se les acompaña en sus procesos y al final, bueno, pues quedan contentos, que es lo más importante.
Esta pregunta no te la he hecho, no, que mira que te he hecho preguntas, y las que nos quieran, si Dios quiere, que espero que sí, muchas. ¿Dónde está el secreto de ser una buena psicóloga? ¿Ser Bueno, objetiva, subjetiva? Porque claro, mira que he hablado, pero menos entiendo. Mientras más aprendo, más me doy cuenta que no tengo ni idea. Porque tampoco se trata de regalar los oídos, ¿no? No, por supuesto al paciente, que no. usuario, ¿cómo No. lo llamáis? ¿Usuario? ¿Paciente? Paciente. Paciente. No se trata de regalar los oídos, ¿no? Entonces, ahí también tenéis que tener una capacidad de comunicar muy importante, ¿no? Y de convencerle que lo que tú le sugieres o le aconsejas es el camino perfecto o el ideal. Claro, yo creo Complicado, que Claro, por que eso la sois- clave es la suma de muchas cosas. Uno, una buena formación y siempre estar actualizado, eso es muy importante, los conocimientos, eso es súper importante. Otra clave fundamental yo creo que es la comunicación, es decir, saber comunicar bien y ser asertivo en esa comunicación para que la persona le llegue de manera correcta lo que tú le quieres transmitir. La empatía, que es fundamental, y el sentido de la responsabilidad en nuestro trabajo, es decir, esas buenas prácticas que tenemos que hacer y llevar a cabo en la labor desde que empezamos un tratamiento hasta que lo terminamos, siendo responsables, ¿no?, con nuestro trabajo y con lo que comunicamos. Y yo creo que sobre todo es la honestidad, o sea, ser honesto. Yo siempre digo que para ser buen profesional antes hay que ser buena persona, hay que ser una persona íntegra y honesta, y si tienes eso, tienes la base para seguir formándote y para esforzarte, vas a conseguir avanzar. Eso de que todo lo podemos, no, pero avanzar sí. Pasa, claro, dicho así queda tan bonito. Pero es lo que digo, que fácil no es, pero si te esfuerzas, al final consigues objetivos en la vida, ¿no? Oye, ¿y cómo conseguís? Porque vosotros tenéis vida, familia, maridos, hijos, padres. ¿El disco duro se llena o cómo se vacía o cómo se pone en reserva? A ver, es Una cierto... pregunta ya muy personal, Sí, ¿eh? sí, es cierto que es un trabajo a veces muy complicado porque a veces nos encontramos situaciones más complicadas de lo normal, ¿no? Pero bueno, al final es nuestro trabajo, tenemos herramientas para ayudar a las personas, ¿no? Uno al final tiene esa tranquilidad de estoy haciendo lo correcto, estoy ayudando a esta persona y tengo herramientas para poderlo hacer, ¿no? Pues como cualquier otra profesión sanitaria, ¿no? Un médico, una persona que trabaja en urgencia, al final decir, oye, es que estamos intentando salvar vidas, ¿no? Los psicólogos también salvamos vidas desde otro plano, ¿no? Desde la salud mental, ¿no? Previniendo el suicidio, porque es una conducta que se puede prevenir. Cuando alguien llega y te dice, oye, es que he pensado esto, ¿no? Y no quiero vivir, ¿no? Entonces ahí empiezan todos los recursos a trabajar para ayudar a esa persona, ¿no? Y al final hacemos una labor muy importante, no lo digo porque yo sea psicóloga, sino porque es que de verdad es muy importante, y ayudamos a mejorar la vida de esas personas. Entonces es un sentimiento entre responsabilidad y un sentimiento también de satisfacción cuando uno ve que esa persona confía en ti para decirte algo que no le ha dicho a otra persona y que gracias a que ha confiado en ti, tú vas a poderle ayudar a que no cometa un error. Claro, un paciente satisfecho equivale a la llegada de nuevos pacientes, ¿no? Claro, Puede ser. Al final nosotros, yo siempre lo digo y de verdad que no es mentira, es totalmente cierto, no hacemos publicidad. Es decir, yo creo que de la poca publicidad que se podría considerar, las pocas publicaciones que uno hace en redes sociales y poco más. El 99% de las personas que vienen son recomendadas de otras personas o familiares o conocidos que depositan su confianza en nuestro trabajo, y eso pues nos llena de satisfacción, ¿no? Porque al final algo bien estamos haciendo, ¿no? Si no tenemos que hacer publicidad y las personas vienen, pues porque están contentas. Y al final yo creo que el éxito te lo dan tus pacientes, tus resultados. No... Y lo de abstraerse, que eso no me lo has contestado. Ah, lo de abstraerse, es verdad. Eso es muy personal, vuelvo a decir. Sí, no pero bueno, yo pregunto. Sí, a mí, por ejemplo, personalmente me ha ayudado mucho el deporte, el compartir con mi familia, el leer, el hacer actividades placenteras.
eso nos ayuda muchísimo, pues como a cualquier otra persona que Sí, tiene un trabajo. Y esto, oye, esto es Claro, importante. muy, muy importante. Sí, desconectarte. Tener tiempos de calidad y de desconexión. Que llegue el fin de semana y diga, voy a intentar desconectar haciendo cosas que verdaderamente a mí me llenen. Compartiendo con amigos, haciendo deporte, dando paseos al aire libre, haciendo actividades saludables. Eso es fundamental, pero no solo para los que trabajamos en salud mental, sino para todo el mundo. Pasa que eso requiere quizás de una educación, ¿no? Y verás, no todo el mundo entiende que cuando llega el fin de semana, pues pasa que es muy difícil, ¿eh? Sí. Imagínate yo trabajando en la comunicación, ¿no? Si surge algo. Pero que llegará a un punto donde la sociedad se implante de una manera definitiva ya. ¿Crees, pregunto, que llega el fin de semana y llamar a alguien por tema de trabajo es sagrado? Y sí, no lo hagas. Yo creo que cada vez más la gente es más consciente de eso, ¿no? De respetar esos descansos. Hay gente que no es consciente de ello y te escriben y tal. Bueno, se entiende que, bueno, pues uno, si es una urgencia contesta y si no, no. Pero sí que es verdad que cada vez más la gente es más consciente de respetar el descanso, de no contestar a determinadas horas, de a lo mejor no molestar un domingo, al menos un domingo, a lo mejor el sábado que por la mañana es más laborable, vale, pero al menos en general la gente lo suele respetar. ¿Te ha ocurrido el caso de estar, bueno, en algún sitio donde sea, de viaje, de vacaciones, de fin de semana, y que algún paciente situación crítica te ha llamado porque ¿qué hago? ¿Que me pasa esto? ¿Que estoy de esta manera? Eso también lo he visto mucho en las películas, no sé si es verdad o no. ¿Pasa? ¿Sí? ¿Ocurre de verdad? Pasa. ¿Y en el momento que le coges el teléfono, le atiendes, ya se tranquiliza o cómo? Pues depende del caso, ¿no? Ya, pero... Va a depender del caso, ¿no? Pero evidentemente... que me ocurre esto. Cuando digo desconexión, no existe una desconexión 100%, porque al final... esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Y ese compromiso para con nuestros pacientes hace que si tú sabes que tienes X pacientes más vulnerables por X circunstancias, estás más pendiente, ¿no? Del teléfono, de tal. Entonces es cierto que si existe una urgencia, claro que vamos a atenderla, sea domingo, sea lo que sea. Pero solo dar caso que te llama el paciente y solo oírte a ti y darle una serie de consejos, sugerencias, ya se tranquiliza. Hombre, claro, al final es nuestra labor, ¿no? Ayudarle a calmarse y a centrarnos en las soluciones, ¿no? Es complicado, ¿eh? Muy complicado. Y seguramente sí, mucha satisfacción, pero hay quien dice que, claro, que ser libre es ser responsable. Y aquí el tener, claro, ese poder, ¿entiendes que es un poder lo que tenéis los psicólogos cuando llegáis a ese punto? Yo no lo veo tanto como un poder, lo veo más como una responsabilidad y unas herramientas para ayudar a otra persona. Yo no lo veo así, porque por eso te decía lo de la honestidad, ¿no? Claro, muy importante. Y que los psicólogos al final no le decimos a los demás lo que tienen que hacer, la decisión la toman los pacientes, nosotros le orientamos, les damos herramientas, le ofrecemos diferentes soluciones, pero al final la toma de decisión la tiene el paciente. Bueno, creo que no tenemos que ir a publicidad, me habías indicado, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a publicidad y volveremos y me dice que me queda algo más de lo que yo pensaba, pero en cualquier caso, no, es que claro, visto, estamos hablando un poquito más profundo que otras veces en el sentido de claro, porque al fin y al cabo, a ver, yo no digo que adoctrinéis ni mucho menos, ¿no? Pero si le marcáis un poco la hoja de ruta a una persona, ¿no? Estamos hablando de personas que puedan ser vulnerables, no lo sé, débiles, ¿no? Y que gracias a vosotros pues consiguen ponerse de pie. No lo sé, ¿lo ves así o no? Al final es esas herramientas para que esa persona consiga sus objetivos, ¿no? Pero siempre respetando la voluntad del paciente y las decisiones que él quiera tomar. No son nuestras decisiones, son de ellos. Que allí nadie le obliga a ir a un No, por supuesto que no, porque la persona que viene a consulta
tiene que firmar una hoja de consentimiento, de protección de datos, porque nuestro trabajo es totalmente confidencial. Sí, sí. Y tienen que yo. firmar esa hoja de consentimiento. Entonces el paciente nos da ese consentimiento a ser tratados por nosotros, pero siempre respetando, por supuesto. Es decir, que os veis obligado algunas claro, veces a hacer un poco de pito grillo. Claro. Si lo que esa persona está haciendo no es correcto, evidentemente se le pone en conocimiento, pero al final la decisión es de la persona. Claro. Sandra, vamos a publicidad, ¿te parece? Muy bien, estupendo. Estoy súper porque es que estoy aprendiendo cantidad de cosas. Publicidad y volvemos. Entramos en la segunda parte del programa, ya saben ustedes, el escaparate, ¿eh? Objetivo, dar visibilidad a todo el tejido empresarial de la Costa del Sol. Hoy tenemos la suerte de contar con Sandra Gámez, psicóloga, sanitaria, con más de 10 años de experiencia. Su despacho, gabinete, está ubicado en el centro de Benalmádena. Hemos hablado, bueno, pues de cantidad de cuestiones importantísimas del poder, el poder de la mente, ¿verdad? Mira, me pongo hasta el dedo, ¿no?, para no equivocarme. Pero voy a dar un giro y luego vamos a seguir hablando de temas de psicología, que es muy importante, porque sí, porque todo el poder de la mente lo es todo, ¿no? Gran parte. Gran parte. Dice que quien controla su mente lo controla todo. ¿Eso puede ser cierto? Puede ser. Puede ser. Sandra, hemos hablado, y ahora vamos a seguir, ¿no? Pero ¿tienes el gabinete? ¿Sois cuántas personas? Pues somos 4 psicólogas, un psiquiatra, 2 fisioterapeutas y una técnico en nutrición. Eso a final de mes hay que pagar la luz, ¿no? Y más cosas. Y más cosas, claro. Tenéis el gabinete en un lugar espléndido. Eso me imagino que también facilita la llegada de pacientes, ¿no? Porque estáis en el centro de Benalmádena, la estación de Renfe. Sí, justo enfrente. Vienen muchas personas, muchos clientes. Es decir, no te voy a pedir los DNI, cuidado, en absoluto, por favor. Pero el hecho de, os viene gente de Torremolinos, personas. A veces saben ustedes que es una forma de hablar, ¿no? Que no es un... Sí, vienen personas de los por ejemplo, de municipios Fuengirola, colindantes. ¿tienes Sí, bastantes también. pacientes, mijas? Es decir, que la ubicación empresarialmente os viene muy bien, ¿no? Nos viene bien, pero como te decía antes, la mayoría de la gente viene porque busca a una persona en concreto, porque otra persona le ha hablado bien. Sí, pero que quiero decir que el hecho de tener el despacho ahí, hombre, facilita la llegada, ¿no? Claro, oye, favorece. pues me has hablado de esta, pues mira, pero sí es muy fácil. Aparte que cuando llegues allí ya verás, conocerás a Sandra, qué tal, qué esto, qué lo otro, pero tengo que coger, no. Te vas en el tren, la estación está al lado, y algo ya a modo empresario. Ahora voy a un poco registro empresario. ¿Qué ocurre con esos aparcamientos? ¿Están muy cerca? ¿Lo notáis? ¿Lo notas por la llegada de los clientes? Empresarialmente, a ver, claro, mi idea no es hablar menos contigo, de política ni mucho menos. Pero bueno, entiendes que empresarialmente es importante que el ayuntamiento eche esa apuesta, puesto que a ti tus clientes o tus pacientes, el hecho de poder aparcar, y además te pilla muy cerca, ¿lo estáis notando? ¿Cómo lo valoras? Empresarialmente, Nos ha favorecido porque, por ejemplo, yo antes evitaba dar citas los viernes por la mañana debido al mercadillo. Claro. Y ahora, gracias a que existe esta posibilidad del parking, pues ya no tenemos problemas de dar citas. Antes era muy complicado, la gente a lo mejor llegaba tarde porque no encontraba aparcamiento, venía agobiada, y llegó un momento en que yo ya evitaba los viernes por la mañana. Eso eran pérdidas. Dar citas, lo utilizaba para otras cuestiones y me organizaba pero de que otra manera. Eran pérdidas. Claro, era un perjuicio. Pero bueno, al final uno se va organizando, claro, ¿no? Más que pérdida era una dificultad, porque al final tú te puedes organizar como una de las ventajas de ser empresario o empresaria. Pero es verdad que era un hándicap, era una dificultad. Ahora, gracias a que existe una alternativa,
pues ya no tenemos esa dificultad, ya se pueden agendar con normalidad los viernes por la mañana como cualquier otro momento de la semana. Es decir, que el aparcamiento os ha venido bien. Claro, favorece sobre todo por la comodidad a los pacientes, que la persona que quiere venir igualmente va a venir. Viene, como te digo, por recomendada, por referencia, efectivamente. No van a dejar de venir por eso es cierto, pero favorece el que, bueno, pues que la persona no tenga problemas para aparcar. Eso va a hacer que venga más cómoda, menos estresada y que no sea un conflicto venir. Oye, sois un número importante de personas. ¿Es difícil hacerse empresaria? No empresario, empresaria. Es difícil, sobre todo, conciliar la vida familiar y personal con la vida laboral. Eso es difícil. ¿Es más fácil para un hombre que para una mujer? ¿O entiendes que hoy ya en día da igual? Yo creo que hoy en día, en determinadas edades, quizá para la mujer, sobre todo cuando hablo de cuando tenemos hijo o hija en edad lactante, pues claro que es más difícil en la madre que en el padre, debido, ¿no?, a que es un bebé, a que necesita esa lactancia, Pero es verdad que hoy en día la incorporación de la mujer al mercado laboral prácticamente por igual que el hombre en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, esa crianza responsable que tiene que ser por igual en ambas partes, al final yo creo que esa corresponsabilidad y esa conciliación tiene que ser por ambas partes, los padres que tienen a sus hijos y las madres que tienen a sus hijos, es decir, ambas partes necesitamos conciliar con nuestros hijos e hijas. Entonces, quitando a lo mejor la parte más lactante, ¿no?, que el bebé es más dependiente de la madre, en el caso de que dé lactancia materna, en el resto del tiempo nuestros hijos o hijas tienen que estar con su madre y tienen que estar con su padre y pasar tiempo con ambos. ¿Es difícil ser empresaria en este país? Es decir, cuando una mujer decide montar una empresa, bueno, sí, a ver, pues tienes que acudir a un banco, que si un préstamo, hacer tipo de gestiones. Estamos ya eso, el hecho de ser mujer, ¿tú has notado que te ha restado, te ha hecho doblar esfuerzos? A ver, que tampoco quiero yo caer en el tema del machismo, una cosa somera, moderado. Yo creo que es difícil ser empresario en general en este país, porque al final tenemos que pagar mucho. Entonces, muchas personas tienden a evitar ser autónomos porque es más fácil, ¿no?, al final, bueno, pues ser funcionario o tener un trabajo donde tú sabes que cuentas todos los meses sí o sí con tu sueldo, ¿no? Entonces, ser autónomo o autónoma al final es un sobreesfuerzo en muchas cuestiones, ¿no? Porque tiene la ventaja de que tú te puedes organizar a tu forma, pero tiene muchos inconvenientes, que es que pagamos mucho, tenemos muchos gastos. Muchas veces no puedes poner un límite de hora porque tienes que sacar el trabajo adelante, lo tienes que hacer sí o sí. Es decir, todo tiene pros y contras, ¿no?, como todo en la vida, pero es cierto que vivimos en un país donde ser autónomo o autónoma es complicado, no es fácil. Es decir, que entonces fuiste muy valiente, ¿no? Bueno, yo tengo yo creo que la valentía es importante. Yo creo que vuelvo al sentido de la responsabilidad contigo misma y con la gente que te rodea. Creo que eso es muy importante. Pero creo que también el tener un tejido de apoyo a tu alrededor, familiar, de pareja, creo que también es muy importante, ¿no? El que te acompañe una persona a tu lado que sea igual de responsable que tú, que entienda que las tareas familiares son de los dos, el tener un apoyo familiar de abuelos, abuelas que estén ahí también apoyando para echarte una mano, pues eso facilita mucho. Y yo tengo lo que tengo, he llegado a lo que he llegado gracias a las personas también que están a mi alrededor. Bueno, todavía no estás en la meta, ¿eh? Bueno, te queda. Pero por lo menos me mantengo. Te mantengo, que ya no es poco, ¿no? Que ya no es poco. Eso te ha salido muy coloquial, muy doméstico, esa risa o esa sonrisa. El entorno es importante, ¿verdad? Aquí mezclamos ya empresaria y psicólogo. El entorno es importantísimo. Saber de rodearse de personas sanas. No es fácil, ¿no? Para nada.
Y muchos de los motivos de consulta son debido a eso, de que al final tener una persona con un comportamiento tóxico a tu lado, eso te va restando, te va mermando y al final puede acarrear en un problema de salud. Dime, sigue. Entonces al final el tener una pareja a tu lado, sana, familiares, amigos que te apoyen y que sumen en tu vida, es muy, muy importante, ¿eh? ¿Una persona tóxica es tóxica esté con quien esté o puede ser tóxica porque con esa persona no conjuga, pero con otra sí y deja de ser tóxica? Porque por lo que sea no confluyen, no... Estamos hablando ya de temas de relación de pareja, ¿no? Yo creo que no. Más que persona tóxica es persona con conducta tóxica, ¿no? Las personas no nacemos ni sanas ni tóxicas, es decir, vamos adoptando una serie de comportamientos o creencias. En psicología, creencias son pensamientos o interpretaciones de cómo debe de ser el amor, por ejemplo, en el caso de pareja, que es lo que tú me estás preguntando, creencias erróneas sobre el amor que me hacen esperar. Bueno, la convivencia también, no solo el amor, es decir, claro, existen como dos situaciones, ¿no? A grosso modo. La situación en la que yo tengo unos patrones no sanos que voy a proyectar en mi pareja, pues bueno, pues problemas de la infancia, historias con otras parejas en las que a lo mejor he sido maltratada o he tenido X problemas y eso me pueden condicionar mis miedos, las creencias de que los celos son amor, los celos no son amor. Sí, al final, todos esos patrones que no son para nada sanos, si yo los proyecto en mi pareja y me mantengo en el tiempo, pues lo que voy a provocar un deterioro conmigo misma y con la persona que tengo a mi lado. Entonces, ¿por qué se mantienen las parejas? Porque al final esa intermitencia ni contigo ni sin ti genera una adicción a nuestro cerebro. Ah, no me digas. Ah, mira. También existe ¿Sí, la esa adicción situación al amor. Es como una droga. Es una droga. Afecta igual al cerebro que otro tipo de droga. Sí, ahí hay que poner pie con es decir, se acabó, hay que saber tomar. Y como nos cuesta, igual que el a desapego una persona te refieres, ¿no? adicta a, vamos a suponer, cocaína, tú no puedes de la noche a mañana. ¿Qué necesitas? Pues necesito una ayuda profesional. Pues en la dependencia emocional, que es una dependencia igual, es una adicción emocional a esa persona. Y yo sé que esa persona o su conducta no me hace bien o que esta relación no me hace bien, pero yo no puedo parar. Yo vuelvo y vuelvo. Es como si estuvieras intoxicado. Correcto. Y desintoxicarte, claro, pues claro, es trabajo. Y ahí personas, donde ahí se recomienda acudir a un psicólogo correcto, o psicóloga. Ahí es donde entramos nosotros a trabajar para enseñarle a esa persona la diferencia entre un patrón sano, entre una relación sana y una relación que no lo es, lo que debe de permitir y lo que no, los límites que tiene que poner y volver a recuperar esa autoestima o ese rumbo de su vida donde pueda elegir qué es lo que quiere y lo que no quiere libremente. No porque no pueda salir de ahí, sino porque yo me quiera quedar ahí. El amor es una elección, yo quiero quedarme ahí. No necesito o no puedo salir de ahí. Claro, y hay veces que sobre eso se han oído muchas historias y se han escrito muchas historias, ¿no? Muy dramáticas, muy además. Dramáticas, claro, y llega un punto donde hay que asumir que no se puede y no se puede, por claro. más que ese apego, los hijos, pero si es que no se puede, no se puede, ya está, no hay que darle más vuelta. Pero no es fácil. No es para nada fácil y existen personas pues que al final se ven inmersos en muchas circunstancias complicadas, pues como dicen, ¿no? Hijos, una economía común, familia, el qué dirán, muchas personas, claro. Las costumbres, es decir, y romper con todo eso es muy difícil, es muy difícil. Vaya papelón tenéis, ¿eh? Oye, a veces, Sandra, tenéis que decir a vuestros clientes, a vuestros pacientes palabras que no quieren oír, ¿no? Esto es como cuando tú vas al médico y te dice que tiene colesterol, ¿te lo tiene que decir? Claro. Pero pasa que, claro, pero como no es el colesterol y estamos hablando de algo como lo que hemos mencionado ahora mismo. Sí, se lo tenemos que decir. Con mucho tacto, ¿no? Y con mucho
no sé. Antes te nombraba la empatía, ¿no? No, Entonces, sí, yo sé que esto que le voy a decir le va a doler, pero al final se lo acabas explicando, diciéndole que tú estás ahí para ayudarle, que lo que le vas a decir es por su bien, que al final la vida todo pasa y que cuando todo pasa y lo afrontas, ahí tú te das cuenta de lo fuerte que eres y de todo lo que has aprendido y avanzado, ¿no? Y Sí. eso es muy importante, eso se llama resiliencia, ¿no? Totalmente. Que es al superar final situaciones, claro. superarte a ti mismo y situaciones difíciles, y eso hace que las personas avancen, que cuando estamos en el momento hay mucho sufrimiento, por supuesto, pero que al final todo pasa y el ser humano tiene esa capacidad, más de lo que nosotros pensamos. Es decir, que sois auténticos, tenéis una gran destreza, ¿no? Una gran habilidad para hacer ser de polis malos de una forma elegante, ¿no? Bueno, no sé si lo que se me acaba de ocurrir, malo, ¿no? pero sí que al final es ayudar a la persona, aunque la persona no sea lo que quiere escuchar. Sí, vamos, que no todo es Alicia en el País de la Maravilla, no, que llega la hora de la realidad, claro, y hay que afrontarla. Claro, y toca afrontarla por responsabilidad propia y por responsabilidad de las personas que tú tienes a tu alrededor, ¿no? Si tú has intentado 1000 veces estar con tu pareja y no es viable, y tú tienes unos hijos o presencia en situaciones fuera de lugar, tú tienes que ser responsable de tu situación y del daño colateral que muchas veces generamos a las personas que nos rodean. Entonces, tú te reafirmas en que tomen nota, porque esto sí que es que estamos disfrutando de una gran psicóloga, un rato bastante... Bueno, gracias. No, sí, por favor, no hace falta que te... ¿Todo pasa y todo se olvida? El tiempo no lo cura todo. Eso de que el tiempo lo cura todo no es verdad. El tiempo hace que las emociones se atenúen. Pero no desaparecen. Pero no te olvidas de las heridas emocionales que tú tienes. Para eso hay que ir a terapia, ¿no? Y trabajar en qué me pasó, por qué me pasó, dar una interpretación más sana a eso que me ha pasado, perdonar, aceptar, y para eso hay un trabajo profesional detrás que te tiene que ayudar. Claro, cuando se dice, esto de aquí a un tiempo lo olvidas, persona, pues situación, depende. Pero si pasado un tiempo no se olvida, es cuando ya dice, oye, si ha pasado tanto tiempo y no lo olvidas, correcto, ve a un psicólogo, efectivamente, una psicóloga. Hay que trabajar eso. Entonces, el tiempo atenúa las emociones, suaviza todos esos estados intensos del momento en el que ocurre esa situación, pero no lo cura todo, ¿no? Oye, estamos en primavera. El otro día me preguntaba, ¿cuándo empieza el verano? No sé, ¿cuándo es que empieza el verano? En el solsticio de verano creo que es el 21 el de 21, junio, ¿no? No lo supe contestar. O 23, no estoy... El 23, creo que el 21, creo. Que sigo igual. Bueno, lo que quiero decir que ya mismo viene la época de exámenes. Estamos muy cerca. Están muy estresados nuestros chicos. ¿Sí? También. ¿Ya lo están notando ya en la...? Con la selectividad, con los exámenes finales. ¿Lo notas ya en el gabinete? ¿Ya te llegan ellos o con las madres? No sé. Sí. Y bueno, no te estoy diciendo que me regales una clase de terapia, ni mucho menos, por favor. Yo encantada, Pero es normal, ¿no? Suele ser. Normal. Todos los años por esta fecha ya notas tú que en tu gabinete ya empiezan a pedir cita madres con hijos o adolescentes. Suelen ser casos que están de antes porque estén trabajando otras cuestiones a lo largo del curso, y bueno, ya también pues se les ayuda también a gestionar esa ansiedad frente a los exámenes. También vienen casos solamente para la ansiedad a los exámenes, ¿no? Entonces, eso es algo como puntual, que se les da una herramienta que le ayuden a afrontar. Pero como todo en la vida, lo que nos genera miedo. Pueden ser unos exámenes, puede ser subirme a un ascensor, puede ser romper con mi pareja, puede ser que a mi hijo le pase algo y que cada vez que sale por la puerta yo entre en crisis de ansiedad. Es decir, como todo lo que nos genera miedo, porque el miedo es lo que activa nuestra ansiedad, que estemos en este estado de alerta de va a pasar algo malo, ¿no? Ese catastrofismo anticipado en la mayoría de las veces, que en el 99,9 nunca ocurre, pero nuestra mente se anticipa porque lo queremos controlar todo. Pero bueno, tener esa actitud ante una situación, no límite, pero sí importante en tu vida,
tampoco está tan mal, porque eso quiere decir que eres responsable, ¿no? Claro, Claro, pero porque si lo eso otro te sería la afecta, dejadez, la desidia, y no sé qué yo qué es preferible. pues ni un extremo ni el otro, ¿no? En el equilibrio está el éxito. Ni pasarme en la preocupación y obsesionarme con algo que me está causando al final un malestar tan grande que no sé cómo gestionar, ni no ser responsable y pasar de todo, es decir, ni un extremo ni el otro. Oye, te vuelvo a decir como antes, no te voy a pedir ni nombre ni DNI, no, pero los casos que más demandan de vuestra atención en consulta, pacientes, los que más Pues los que más, se repiten, problemas de pareja, si divorcios, ¿no? divorcio O, por ejemplo, eso también muy americano, ¿no? Acuden a vosotros las parejas juntas para intentar resolver la situación y mejorarla. Hay veces sí, que se puede. mucho, claro. Si los dos van juntitos, te pongo el ejemplo de la mano, perdona. Sí. Sí, van los dos al gabinete, se sientan, usted allí y venga, ¿no? Y Claro. hay veces que se puede conseguir o no, ¿sí? Hay muchas veces las que se puede conseguir, pero va a depender en el punto en el que nos encontremos cuando esas personas piden ayuda. Claro. Digamos que las parejas pasan por diferentes etapas, ¿no? Es decir, una primera etapa de enamoramiento y luego pasamos a una etapa de ajuste, ¿no? Es cuando esa etapa de enamoramiento pasa y yo ya empiezo a ver cosas en ti que antes no veía o que no me molestaban pero ahora me molestan, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ajustarnos mutuamente, ¿no? Y trabajar para, bueno, a veces hay que ceder y a veces no. A veces hay situaciones en las que yo tengo que poner el límite, ¿no? Porque no se pueden permitir, ¿no? Y hay otras en las que tengo que ceder, ¿no? Entonces, en esa etapa de ajuste, si buscamos ayuda porque creemos que no podemos solos, pues ahí va a ser más fácil, ¿no? Luego viene, si logramos pasar esa etapa, viene el amor maduro, ¿no? Que es cuando tú ya has aceptado a tu pareja, la conoces bien, sabes comunicarte con ella, has pasado toda esa etapa difícil y ahora estás en una estabilidad, ¿no? Pero hasta llegar ahí, no todas las parejas son capaces de llegar a ese amor maduro. Se quedan estancadas en esa etapa de ajuste y cuando entran en un conflicto constante, en un deterioro, llega un momento que si ese deterioro es tan grande que yo ya no sé si te quiero o no te quiero, pues ahí yo ya... Cuando surge la duda, ¿verdad? Claro, cuando surge la duda, ahí ya es muy difícil. Pero si yo, en el primer momento en el que, oye, no estoy a gusto, esto no me gusta, parece que no logramos entendernos, pido ayuda, ahí hay mucha más probabilidad de éxito. Entonces, va a depender en el punto de deterioro en el que esa pareja venga. Y hay veces, pues, que desgraciadamente hay que ser honesto con esas personas y decirles, mira, hay este camino, la decisión es vuestra, pero... Pero es muy duro cuando has tratado a una pareja y te ves en la obligación de decirle, es mejor que lo dejéis. ¿Te has encontrado en esa situación? A veces. Tiene que ser un poco desagradable, ¿no? Nunca les decimos lo que tienen que hacer, evidentemente, ¿no? Es como te digo, yo les digo, por este camino tenemos esto, por este camino tenemos esto. Tú eliges. Ya. Complicado lo vuestro, ¿eh? Porque al final una pareja depende de dos personas. Totalmente. No puede depender de una, depende de dos. Y el amor tiene que ser recíproco. Qué palabra tan bonita, ¿no? Oye, por ejemplo, está hablando con los chavales el tema de los exámenes, cuando superan los exámenes del problema de ese estado de ansiedad. Una vez que pasan por ese problema, vosotros le ayudáis, le asistís, le indicáis, le dais esa herramienta, ¿se hace más fuerte y en la próxima entrega notáis que... Claro, es lo que te decía antes, que los psicólogos tenemos que dar esas herramientas para que en un futuro esas personas, si se ven en situaciones similares, sepan cómo afrontarlo, ¿no? Y sobre todo que cuando logramos conseguirlo, eso al final hace un refuerzo positivo en nuestra autoestima. Los logros son súper importantes porque son lo que refuerzan el pensamiento de, oye, he sido capaz, ¿no? Puedo. Oye, otro tema importante que yo creo que como psicóloga vas a poder, o al menos tu opinión como profesional, niños edad móvil. Vaya
Te sonríes, complicado, ¿no? Yo me sonrío porque tengo una hija de 7 años, Y casi, ya te lo está pidiendo. y también existen esos conflictos, porque al final, en la era tecnológica, ellos han nacido con la tecnología. Y además que nos ven a nosotros, Nos ¿no? ven a nosotros, y al final el mundo está digitalizado. Entonces, yo siempre digo que la tecnología no es nuestro enemigo, pero sí que hay que poner, porque al final la tecnología nos ayuda, es una herramienta, pero hay que poner límites, y hay que poner límites según qué edades y para qué tipo de cuestiones, es fundamental. Y ahí los padres y madres pues tenemos la responsabilidad de tener claro esto y de tener un control sobre el uso de la tecnología. Pero ¿con qué edad crees tú que, no te voy a decir a qué edad vas a poder dejar a tu hija, no, permíteme la licencia, Sí, por sí, favor. sí. Pero, a ver, tú eres una persona muy formada. Claro, es que depende, o va a depender un poco, es lo que te iba a preguntar, va a depender un poco del perfil del joven, de qué grado de madurez va a tenga. depender para qué vamos a usar esa tecnología. Por ejemplo, en el colegio de mi hija utilizan pantallas táctiles y utilizan la tecnología como herramientas de aprendizaje. Entonces, va a depender para qué utilicemos, ¿no? Si yo le doy a la tablet a mi hija para que haga un juego de matemáticas, pues un buen uso, ¿no? Ahora, si yo le dejo 5 horas de libre albedrío, de que se meta en YouTube, de que haga lo que quiera, pues no es un uso responsable para esa edad. Entonces va a depender de la edad para qué se use esa tecnología y el control, sobre todo, parental que tenemos que hacer, que además hoy en día existen aplicaciones donde se puede ejercer control parental, ¿no? Ese control parental y poner límites de horario. Y yo siempre digo que el uso lúdico, siempre como refuerzo positivo a primero haber hecho, bueno, pues las tareas y las responsabilidades. Me imagino que en el gabinete también alguna vez te habrá tocado resolver situación de adicción, ¿no? Existe la adicción a la tecnología y bueno, sobre todo nuestro médico psiquiatra, Juan Aguilar, que es un profesional excepcional, de verdad. Él es especialista en estos temas, de hecho está elaborando un taller relacionado con esto, y debido a la gran problemática que existe con la tecnología, y el objetivo al final es dotar a los padres, ¿no?, de esa herramienta y conocimiento, dudas y asesorarlos en todo este campo, que es muy importante. Complicado. ¿Situaciones especiales te has encontrado? Digo especiales porque... Existen situaciones de ataques de ansiedad de niños porque el padre o la madre le dice: se ha acabado, es la hora, tienes que entregar la Play, tienes que entregar el móvil, tienes que entregar el ordenador, y de que el niño entre literalmente en ataque de ansiedad. Lo que ocurre, Sandra, es que lo primero que no teníamos que preguntar los adultos, ¿quién puede vivir sin un móvil ya? Claro. Es complicado esto, ¿no? Pero ahí volvemos a la palabra responsabilidad, es decir, la tecnología no es el problema, es hacer un uso responsable, porque hasta que ese niño genera una adicción, ahí ha habido un camino antes, que yo he tenido que tomar conciencia y decir: no, tú estás un ratito y a tal hora se corta, y siempre y cuando yo tenga supervisión y siempre y cuando sea para esto, esto y esto. Entonces, el arbolito desde chiquitito, es decir, hay que estar pendiente de los niños. Yo sé que en el mundo en el que vivimos, que trabajamos muchísimo, que todos vamos muy estresados y con la falta de tiempo que tenemos, pues sé que es muy difícil, pero es que al final son nuestros hijos y son nuestra responsabilidad. Fíjate con esto, porque tengo un montón de preguntas, al final ni la he mirado, pero sí son interesantes, ¿no? Y con relación a esto que estamos hablando, ¿no? Me tenía alguna preparada de cómo ha cambiado la psicología con la llegada de las redes sociales y la digitalización. Claro, habéis tenido que preparar, ¿no? Y documentar y saber cómo crear herramientas para... Y sí que ha cambiado también para los psicólogos la llegada de... Bueno, al final los seres humanos somos los que somos, pero nos vamos adaptando, ¿no?, a las circunstancias de la actualidad, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a la gente le influye muchísimo las redes sociales, negativamente hablando, ese efecto halo que genera en las personas, ¿no? Porque creemos, el efecto halo es que yo veo una imagen de una persona súper feliz con, no sé, con un café en la mano mirando el sol, y yo ya pienso que esa persona es mucho más feliz que yo, que mira qué suerte que está de vacaciones, que fíjate qué suerte que tiene una pareja y yo no la tengo, y empezamos a generar solo con una imagen un efecto de lo que yo creo que la vida de esa persona es,
que muchas veces, la mayoría de las ocasiones, no es cierta, y genera un estado de comparación conmigo misma, con mi vida, con lo que yo desearía, y al final hace que nos dejemos influenciar con la información que se cuelga en redes sociales, que a veces es muy peligrosa, y la baja autoestima de las personas, porque tienden a compararse con los demás o a desear lo que otros tienen, ¿no? Entonces, cuidado con las redes sociales, cuidado, hay que ser muy responsables con lo que subimos a redes, porque genera un efecto en los demás y muchas veces muy negativo. No vea el par de tortas que le hemos dado a los del marketing digital, ¿no? Bueno, pero esto es así. Oye, pero con responsabilidad. Con responsabilidad, claro. Volvemos porque tú también utilizas las redes. Claro, y, pero bueno, con responsabilidad, entendiendo claro, que lo que yo voy a poner, las palabras que voy a utilizar, van a generar un efecto en los demás. A ver, esto no, sí, con las redes sociales y estamos ya llegando al final prácticamente. Pero claro, quien maneja bien lo subliminal, pues lo maneja bien. Por eso hay que estar muy preparados y saber distinguir, ¿no?, de una cosa de otra. Sí, sí. Sandra Gámez, psicóloga sanitaria, gracias. Gracias a ti, Paco. No, es que de verdad que cada vez que viene, yo creo que estás regalando una consulta aquí a todos los que nos ven. No, sí, para sí. mí un placer venir, pues para de mí verdad. es un auténtico placer y un lujo, y además muy generoso por tu parte, ¿no? Porque es un tiempo que no estás trabajando, no estás en tu despacho, estás aquí en el plató de 101 Televisión Costa del Sol, y cantidad de consejos y de indicaciones que has dado, pues se la pueden utilizar muchos de ustedes, y lo único que han tenido que hacer es sintonizar la tele, eso sí, contar con esta gran psicóloga, Sandra Gámez. Muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Y ya sabes que cada cierto tiempo toco en su Yo puerta. encantada, siempre y cuando, porque al final se pueda y que Esa sea agenda. de uso necesario para las personas que nos oyen, y que creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Que a ustedes también, gracias por su confianza, hasta otra entrega, y lo que siempre les digo, algo muy importante, sean felices.